A esta hora transmite Chilena FM 101.3 la banda de frecuencia modulada. Viaje al corazón del litoral de los poetas del escritor Mauricio Álvarez Espinosa es una obra que rescata la memoria viva del Tao mediante relatos que entrelazan hechos históricos relevantes con escenas cotidianas profundamente humanas. Desde el golpe de 1973 hasta encuentros deportivos locales, el autor construye un retrato emocional y colectivo de la identidad tabina. Con un estilo que combina fluidez narrativa y autenticidad oral, Álvarez Espinosa no solo preserva historias, sino que también reafirma el valor de las comunidades pequeñas en el gran mosaico cultural de nuestro país. Para entender más un poco acerca de esta propuesta literaria, Viaje al corazón del litoral de los poetas, a partir de ahora conversamos con Mauricio Álvarez. ¿Qué tal, Mauricio? Bienvenido a Chilena FM. Buenas, Luis, un saludo a todos los radioescuchas de la provincia y bueno, un honor que se hayan, eh, que se hayan acordado de este periodista tabino que escribe historias locales. Gracias a ti por recibir nuestro llamado, Mauricio. Bueno, primero nos gustaría saber cuál es el enfoque principal del libro Viaje al corazón del litoral de los poetas. Este es un enfoque bien, como tú señalas, son historias locales, pero que al leerlas, mucha gente son como historias que se repiten en nuestros pueblos. Y eso es lo que valoran, lo que lo han criticado, lo que lo han leído, que son historias que también les pudo pasar a ellos, les pasa a la mayoría de la gente. Lo que pasa es que estas historias, como son locales, tienen nombre y identidad de personas que son personas reales, la mayoría de las narrativas que están ahí. Entonces, esa identidad local se extrapola con el corazón de los poetas y la vía literaria que hay en el litoral, que es muy rica, muy fructífera, sobre todo en el Tao. ¿Y qué eventos históricos relevantes aparecen mencionados en el libro? Hay eventos, por ejemplo, cuando llegaron los Jaivas, después de muchos años de estar en el exilio, que hacen una gira. Y una de las comunas que estuvieron fue en el Tao, donde se llenó, fue como un gusto, entre comillas. Está también en los eventos históricos del golpe de Estado de 1973, cuando los conscriptos de Tejas Verde los llevan a Santiago sin saber el destino, no tenían ni idea de nada, lo sacan de madrugada. Y ahí hay un tabino que estuvo en el Víctor Jara como conscripto y ahí se encuentra con otro tabino que estaba detenido. Eh, Esos son como los más significativos de la historia nuestra. Bueno, también está la historia de un tío, que nosotros le decimos tío, el tío Juan Carlos, que para el golpe su señora estaba embarazada y él estaba acá en Santiago. Y del trabajo, fue al trabajo, llegó al trabajo y se tuvo que volver caminando a una comuna lejana por Independencia, caminando entre medio de todo lo que pasaba en la vorágine del golpe de Estado ese 11 de septiembre. ¿Qué otras cosas históricas? Bueno, hay varios elementos que se conjugan ahí como históricos y que se van jugando con la narrativa del libro. Mauricio, ¿y cuáles fueron tus fuentes documentales para ir armando todas las historias que tú narras en este libro? Con respecto al 73, en la historia, bueno, la historia del tío me la contó él, junto con otro tío, porque ellos estaban trabajando juntos ese día. Lo de la otra historia del conscripto de San Antonio, me lo narró el conscripto, y con el expediente del juicio por el crimen de Víctor Jara. También ahí hay unas declaraciones donde aparecen las transcripciones de las declaraciones de los que participaron. Eh, Hay la mayoría, el resto son relatos en base a entrevistas, en base a documentación que hay.
y algunos son en base a al de boca en boca, que se ocupa mucho en los pueblos para ir contando historias que al final van traspasando como generación en generación. Es como plasmar todo eso y llevarlo a un libro y tratar de hacerlo interesante para el lector. ¿Y cómo utilizas estos momentos cotidianos que tú relatas en el libro, por ejemplo, para reforzar la identidad local? La identidad local se refuerza porque son historias propias de la comuna o de la provincia, y cuando uno lo lee, o las personas que son amigos, familiares, lo leen y dicen, sí, esto pasó, o esto me identifica mucho. Por ejemplo, te cuento el del terremoto de 1985, donde son mis compañeros de básica del Colegio Particular de Cartagena, que en una junta que después de 34 años nos juntamos y como que empezamos a recordar, y yo le dije, oye, está buena esta historia como para llevarla a un cuento. Y ahí empezamos a comunicarlo, y ellos me contaban qué estaban haciendo esos años, y es verdad que las historias son muy, muy conmovedoras algunas, porque, por ejemplo, María Plaza, la María Plaza estaba en Playa Chica, donde la mamá tenía un restaurante. Y esa noche la mamá siguió cuidando el restaurante para evitar los saqueos, y ella se tuvo que ir con otra persona caminando a San Antonio, sin saber si iban a llegar. No. Entonces, son la identidad local, porque está la playa chica, está la gente misma gente de ahí. Es bien, yo creo que eso es el valor que tiene, más allá de que sea yo mismo el autor, que son las mismas personas las que de ahí mismo, de las comunas, de la provincia, que narran la historia, y yo hago la pega nomás de llevarla a un escrito. Bueno, ahí obviamente nosotros encontramos en estas historias un estilo narrativo y me gustaría que nos contase un poco qué características destacan en ese estilo narrativo que tú precisamente utilizas al contar las historias en este libro. El estilo es más bien periodístico, yo soy periodista y me gusta más la crónica informativa, por decirlo de alguna forma, y que vaya como escalando al revés de la pirámide invertida que se ocupa en el periodismo escrito. Esto es como empezar de a poco e ir alimentando hasta que la historia queda como, entre comillas, redondita, para que el lector no se aburra al principio y siempre quiera llegar al final de la historia. ¿Qué pasó? Es como llevarla así como la incertidumbre a la cabeza del lector, para que termine la historia y bueno, y lea el libro, y que valga la pena haberlo adquirido. Por ello creo que va, Luis. Bueno, hay unos prólogos escritos por Rodrigo Carvajal, Sara Álvarez Espinosa, además de un relato que está hecho por Pedro Barbaglia. Cuéntanos un poco cómo crees tú que enriquece, ¿no es cierto?, todo este tema del libro, lo que tú expones a través de la distinta historia y cómo se insertan, ¿no es cierto?, estos prólogos y estos aportes de otros autores en tu libro. Es enriquecedor. Yo no sé cómo lo harán los otros escritores, porque básicamente siempre buscan un personaje famoso para que le haga el prólogo y cosas así, que es valorable y es lo que se estila. En este caso yo busqué a Rodrigo, que fue editor de una revista de rock que se llama Rock Axis, y fue mi compañero en la universidad. Y yo, por somos muy amigos, y yo lo entusiasmé para que participara en este proyecto, por amistad, y porque yo sé que él tiene un estilo de escritura también que como afín a lo que uno hace. En el caso de mi hermana es más sentimental, porque ella tiene, ella escribe bien y habla bien, y tiene un estilo también que se acomoda a este tipo de narrativa, y yo la incorporé con ese sentido, porque
es mi hermana y le encanta y siempre yo quería que participara de esta obra. En el caso de Pedro Barbaglia, él es un microempresario que tiene un local de pizza en Santo Domingo, y él estaba participando en un taller de literatura en Santo Domingo y participó en un cuento en un concurso de cuentos que teníamos en el Tao, y él ganó y yo le dije, como ganaste, vaya a ir, va a estar, tu relato va a estar publicado en el libro. Y así se van construyendo, es que el libro es más sentimental que así como vender. Yo no veo esa lógica de tener un libro para venderlo solamente. Yo quiero interpretar que el lector y las personas que lo lean por gusto y que se sientan identificados con la historia y con los relatos. Me pasó estaba terminando el libro y justo falleció una compañera del curso del particular de Cartagena del tiempo de básica, y el final del libro, el epílogo, Andrea porque Hernández, Andrea Hernández, claro. y dije, tengo que escribirlo porque ella pasó un episodio que estuvo como 6 meses en el hospital y a la cual todos los compañeros, los ex compañeros de curso estuvimos preocupados y la fuimos a ver, le celebramos un cumpleaños, habíamos participado harto con ella, entonces nos tocó la fibra y yo dije, tengo que hacerlo, y quedó ahí en el libro, y por eso te decía antes que era como llevar lo que pasa en la forma cotidiana y llevarla al libro, es un poco eso, Luis. Claro, o sea, uno podría decir que hay una mezcla, ¿no es cierto?, entre lo que le han pasado a muchas personas que te contaron su historia, pero también hay un poco de tus vivencias que están insertas en esta obra, ¿no? Claro, o sea, hay cosas que son bien personales y que están mezcladas con cosas que no, por ejemplo, yo para el 73 no había nacido, yo nací el 76, con un poco de historia como nacional, local, una mezcla. Mi hermano mayor dice que es un poco desordenado, que viajo de París al Tao sin escala, pero yo le replico que por eso se llama un viaje, es un viaje de historias, no tiene por qué tener una coherencia entre todas las historias, sino que es una narrativa. Eh, no sé si se entiende un poco la lógica o la lógica desordenada que tiene el libro, pero es un compendio de historias, más que un libro que se pueda leer fluidamente, que empiece con había una vez hasta fin, no tiene ese interés. Bueno, a esta hora les comento que en Chilena FM conversamos con Mauricio Álvarez Espinosa, quien es autor y escritor del libro Viaje al corazón del litoral de los poetas, que es una obra que rescata la memoria viva del Tao mediante relatos que se entrelazan en hechos históricos con escenas cotidianas que también habla mucho de lo humano. Mauricio, bueno, entendemos también que, como toda buena historia, el fútbol no puede estar ausente, y en tu caso aquí también en este libro va una historia de fútbol. Por eso me gustaría que nos contases cómo abordas el tema del fútbol en el contexto de la vida comunitaria del Tao. Como bien sabrás ahora, los pueblos antiguamente el único deporte que se practicaba era el fútbol. Eh, y toda la historia, el pueblo giraba en torno a la actividad que se hacía el día domingo o sábado si jugaban las divisiones menores. En el libro hay dos, hay uno que habla del goleador del pueblo, porque no hacía goles y con la bendición del curita del pueblo pudo romper esa mala racha y hacer goles. Por ejemplo, esa historia mezcla la realidad con un poco la creatividad, porque el curita del pueblo era fanático del fútbol y él fue presidente de la Asociación de Fútbol de Algarrobo, participa activamente, y el vecino al lado de la iglesia era el goleador del Tavo, que no podía hacer goles. Entonces esa es un poco la historia de los pueblos que se van narrando
Y la otra historia es un poco más, ya más fantasía, cuando Pelé y Maradona jugaron en el Tau, porque ahí se mezclan los apodos de los jugadores. Típico que en un equipo le dicen Pelé a uno o Maradona, entonces es tomar esos elementos de los años, porque algunos lo consiguieron el mismo año, y hacerlos jugar en un partido ficticio donde se enfrentan y queda un partido donde gana el Club Social y Deportivo El Tau, por, por ponerle un nombre. Bueno, ahí obviamente encontramos una interesante conexión de lo local con lo universal. ¿Qué recurso utilizas tú precisamente para hacer ese ejercicio? El principal ejercicio fue, yo creo, escuchar a mi papá. Mi papá era un excelente contador de historias. Él tenía la gracia de algo muy pequeño y transformarlo y hacerlo divertido. Y, y nos traspasó toda esa experiencia a nosotros como hijos. Y yo, bueno, yo soy el único periodista, pero mi hermano mayor también escribe y también hizo un libro de cuentos. Él hizo un libro de cuentos de fútbol que se llama Al fútbol se juega como se vive. Y nos llevó a eso. Mi papá era obrero, pero tenía esa gracia de contar muy buenas historias. Mi mamá también es muy buena contadora de historia, pero ella va más por la crónica roja. Así que tenemos esas fuentes principales que se van mezclando con la labor profesional de que uno tiene. Yo soy periodista, yo trabajé en el diario El Líder, por ejemplo, trabajé cerca de un año y en todas partes hay algo que contar. Eso es lo curioso. En la presentación, mi hermano, o sea, daba como a entender que era el último libro, me decía, no por negro, porque me dice negro. Hay más historias que tenemos que contar porque van evolucionando la historia. Claro, ahora hablamos como del pasado, pero hay un pasado reciente que no está escrito y que yo creo que es bueno echarle una mirada y a lo mejor ver qué posibilidades hay de hacer un nuevo libro. Claro, porque me imagino que después de la publicación de este libro han llegado nuevas historias, me imagino, a ti, a tu conocimiento, y habrá que en algún minuto también contarlas, ¿no? Claro, siempre, siempre. De hecho, ese día de la presentación hay varios que decían que no había escrito nada sobre ellos, pero hay que verlo con tiempo. Esto no es un proceso corto, es un trabajo largo. Este libro empezó hace 2 años y hay un trabajo bien largo bueno, con harta ayuda también. No es solamente que lo haga yo solo, sino que está el diseñador, el Guido Olave, que él me hizo el diseño puta, en forma desinteresada. Hay harto aporte de personas que van llevando a la culminación que ya es la publicación del libro y que estoy muy feliz en realidad de haberlo logrado y que despierte este interés también entre la gente. Mauricio, ¿en qué sentido tu libro trasciende la nostalgia y así ofrecer, por ejemplo, como se ve, una mirada crítica del pasado? Eh, siempre hay un trasfondo de las cosas cotidianas para no volver a repetirla en realidad, porque uno escribe sobre el pasado, pero siempre como la perspectiva hacia el futuro de que no se vuelvan a repetir. Por ejemplo, un golpe de Estado que no se vuelve a repetir, porque claro, está siempre las imágenes del bombardeo y todo, pero detrás de eso también hay una angustia, hay un temor de las personas que vivieron eso y que ojalá que no se vuelva a repetir nunca más. Hay, hay muchas enseñanzas que uno puede rescatar si lo mira en perspectiva o lo lee en forma crítica, para ver qué podemos hacer en el futuro o poder
sacar lecciones y experiencias de las cosas. Eso yo creo que es lo que uno puede transmitir. Ojalá que se transmitan más cosas de lo que uno pretende para que sea algo positivo, que no solamente se quede en un libro, que quede guardado en una librería, sino que creen conciencia de las cosas que no se pueden repetir y tratar de trabajar para que eso no ocurra nunca más. Eso es lo Bueno, que claro, bueno, te queremos ¿Mm? agradecer, Mauricio, que nos hayas concedido estos minutos, atendido nuestro llamado para conocer un poco más acerca de este libro, Viaje al corazón del litoral de los poetas, que ha sido, de hecho, presentado recientemente en algunas actividades culturales allí en la comuna del Tabo. Para quienes deseen adquirirlo, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo se obtiene el libro, una copia de él? Miren, en forma física se puede comprar en el Tabo mismo, en San Marco 848, donde la Guillermina García, la Tota. También se puede conseguir en forma por internet en Amazon, lo tenemos publicado en Amazon. Y si no, también me pueden contactar por Facebook o Instagram. Y es Mauro Álvarez mi Facebook. Y me pueden solicitar, yo se lo puedo enviar por Star, que no lo paso a dejar aquí. Esto es un trabajo que se hace en forma más que cariño que por interés, así que no hay problema, yo lo mando o lo voy a dejar. Voy como 2 veces al mes al Tao, así que no hay problema. Bueno, vamos a estar pendientes de La eso, idea es sí. que lo lean, La así idea que es que lo leas, claro. Muchas gracias Luis por estos minutos y a la radio por dar estos espacios que a veces están limitados para otras cosas. Muchas gracias, Mauricio. Les recuerdo que si quieren obtener el libro, entonces consultar los valores, todo ahí, comunicarse directamente con Mauricio Álvarez para que puedan tener una copia del libro y leer estas historias de El Tabo. Que esté muy bien, Mauricio. Mucho gusto y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, pues hemos conversado con Mauricio Álvarez Espinosa, autor del libro Viaje al corazón del litoral de los poetas. Momento para una pausa acá en Chilena FM. Ya seguimos con ustedes.